Petronor va a costear la digitalización del Atlas etnográfico de Baskonia. Esto quiere decir que todos los conocimientos acumulados durante más de 40 años por más de 100 investigadores sobre la cultura y las costumbres de los vascos estarán disponibles en la red. La empresa ha firmado hoy un convenio con la Fundación Abairu. A punto de cumplirse el 50 aniversario de la constitución de la compañía, lo hará en 2018, Petronor, una de las empresas más históricas de Euskadi, ha firmado un convenio con la Fundación Abairu para digitalizar el Atlas histórico de Baskonia. Petronor, con ese compromiso, lo que está haciendo es poner su granito de arena para que estos esfuerzos que se han hecho desde la voluntad, desde los recursos escasos, puedan materializarse en una plataforma que pueda ser reconocida, reconocible, visitada, visitable por todas aquellas personas, no solo que tienen amor por nuestro país, sino también para saber de dónde venimos y poder concretar el hacia dónde vamos. Sí, porque este convenio lo que permitirá es colgar en la red un trabajo elaborado durante más de 40 años por más de 100 investigadores. En otras palabras, democratizar un gran volumen de información sobre los distintos modos de vida, las costumbres y las creencias de los vascos. Aukera berdintasun horrek suposatzen du digitalizazioarekin bat, demokratizazioa eta edo nork gaitasuna, balizko gaitasuna daukala sistema barrien bitartez Atlas hori bere etxean eukiteko. Son 8 volúmenes temáticos que contienen 8.000 páginas con unas 2.000 ilustraciones y el origen de todo esto, como no, don José Miguel de Barandiarán. Quiero agradecer a Petronor, porque siendo una fuente de energía más importante del País Vasco, aplica al menos esa energía para la extensión de la cultura. Y como ha dicho muy bien Adolfo, pues por estas tecnologías nuevas que don José Miguel no conoció, pues el contenido de este atlas, la descripción de nuestra cultura, la constatación de nuestra cultura, estará al alcance hasta los confines de la tierra, al menos de esta tierra. Efectivamente, este legado posibilitará conocer mejor nuestras raíces culturales y poner todos esos saberes a disposición tanto de interesados como de estudiosos. De esta forma, estos conocimientos trascenderán nuestro ámbito geográfico y servirán para que investigadores de otras culturas puedan realizar estudios comparativos. Hablamos de poner al servicio de la sociedad vasca y universal, diáspora vasca en el mundo incluida, de unos contenidos cuidadosamente y exquisitamente elaborados por equipos investigadores especializados y profesionalizados en largos años, que conforman la vida tradicional vasca, fundamentalmente del siglo XX y principalmente más de la segunda mitad. Y se llama Atlas etnográfico de Baskonia, que ahora tendrá su edición digital, porque se le ha querido despojar de cualquier acepción política, usando para ello la terminología más antigua referida al País Vasco en latín. Ortuella.